octubre es que vuelven a jugar. La temporada que viene no. Ya, pero digo la temporada que viene. Entonces, sobre la 1, si todo va bien, estaríamos ahí. ¿Está bien o no? Si no, correcto. Ah, vale, entonces dime. Vale. Vale. Trabaja jueves y viernes, sábado y domingo no trabaja. Entonces, ¿en qué horario haces? De 3 a 8. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ya, lo que pasa es que para cenar es más complicado porque Me llevo un abrigo, ¿sabes? Ah, dice que en todo caso a volvernos a León, a Miriam, todo. Pero tenemos sitio. Pues escúchame, a ver. ¿Está bien? Y entonces. A las 9 para hacer el baño y luego. Está hinchadísima, ¿eh? No se le ven ni los huevos, ¿no? No sé si vamos a ir nosotros dos o no. Bueno, piénsatelo y me llamas. ¿Qué hace frío? Me he ido a chafardear ahí. ¿Hace frío? Bueno, hacemos He tenido frío por el camino. diferente. Me he ido a chafardear ahí que estaba por las palmas. ¿Y qué? Entonces, La piensa. gente, pero qué raro. Porque no está el cura. ¿Qué cura? ¿En qué iglesia? No, si estaban ahí abajo. De En las el familias. parquecillo ¿Y ese. las vienen ayer? Me llamo. Un frío de Sería pasar el día allí. Que polar y todo. Pues estamos a 8 grados, chata. ¿Qué 8? No. Estamos, mira lo del tiempo, a ver. Vale. Mi madre dice que estamos a 8 grados. Dice que desde León tenemos 3 horas. Se me ha marcado mi 19. A mí 17 antes. Mi 20. ¿Eh? Mi 20. ¿Y por 18? Es imposible. Aquí que me da el sol. Que estáis como el tren. Y a ver si cada vez nos quedan menos partidos, ¿eh? Si vamos directamente son 7. Si vamos 17 con son 8 horas, digamos, es una hora y media curva para si vamos a León y desde León vamos a Zumarraga, son 3 horas de ir y 3 horas de volver allá. El norte de allí ya puesto me animaron la peña antigua. No sé qué este que me manda todo el rato el chain, que no tengo. Solamente había uno cruzado el rodeo, número 4. ¿Qué tal? No hay nada más, pues. Ahí ese toque de balón. ¿Has visto? Hay avispas allá atrás. Se toca bien. O sea, que el jueves no hace mucho complicado. Entonces, si fuéramos el jueves a final, pues todo bien. Salimos el jueves y entonces ya o nos quedamos allí y luego el viernes por la mañana ya arrancamos para León. Qué bien. Sí, vale, bien. Sí, vale, porque vale, así va. no sabemos todavía si vamos nosotros solos, no sabemos aún si nos vamos ahí. Bien, Diego, bien. Espérate, ¿vale? ¿Qué pasó con Elena? Hola, es que estamos en el fútbol. Estamos allá medias. Ah, coño, puta manía para atrás. Dale. Cuando nos cuesta llevar para adelante, joder. Nos pasa como la semana pasada. Vale. No, piensa que nosotros llegaríamos sobre las 9 allí, o sea que yo creo que ya Acaba de empezar el estaríamos partido, macho. Sí, llegaríamos sobre las 9 de la noche porque Jordi trabaja por la tarde y intentaría plegar a las 3, pero, ¿sabes? Que va, marcaron el minuto 16 o 18. No sé si es lo mismo, si tú trabajas, la cosa es que tú trabajas, porque si tú no trabajaras, entonces quedamos para comer.
Y es diferente, porque os ya volvemos a ir a dormir o lo que sea. Pero al trabajo. Ya, por eso. Ya, pero es lo que te ha dicho Jordi de San Antonio, ya sabes. Es otra historia. Bueno, nos vamos a ver de una manera abierta. Entonces, sí, a mí también, por eso. Entonces, ya. Ah, coño, tanto levantar las manos. No te compliques tú la vida y vayas a ir mal. Nosotros ya nos amoldamos, ¿vale? Ah, Hola. Tarjeta, si no, no estaría, Vale, pues yo creo que lo mejor sería el jueves, ¿no? Qué bueno. vamos, va. Oh. Hola, dale. Sí, hija, yo no sé si te pasa Corta, Parra. Bien, bien. Parrita. Va, vamos, Trada, va, vamos a acabar eso bien. Vale, bueno, yo me lo apunto mañana, así que así siempre. Marc igual. Día Mario, buenos días. No, pero es que no sé si igual, es igual como dormamos, como si tengo que... Levanta, Coli. Hablamos. Buena, buena. Vale, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. Buena, buena. Ahora. ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, Javi! Vamos, Javier, vamos. Buenas. Diego, bien. Vamos, Colin, tú. Buena, Colin. ¿Cómo? Cuidado, yo que no veo nada con el palo de este tío. Pues súbete aquí. Hay avispas allá atrás, tío. Pues ponte aquí. Mira, ¿ves? Ponte aquí. No, aquí no hay plantas lilas detrás. Buena, nene. Vale, vale, bien. Estamos llegando. ¿Has cobrado? ¿Eh? ¿Has cobrado? No te preocupes. Hoy encima cobras y no te metes nada. ¿Qué crees? Vale, vale, venga. Más fuerte. Intensidad. Vamos, Colin. Ah, no, que empezamos Dale. Vamos, Jorge. Deja una vez el agujero, dos. Fuerte cañete. Contundente. Hombre, de momento... Bueno, el sí empieza con el 4, que el otro le dan cargajo. Pero aquí también. No sé, te va a pasar la cañera. El hijo estaba aquí. Aquí, coño, pues cuando no llega, él salía y yo que ya está haciendo lo bueno que ¿Sabes que se le ha muerto la mano? la cara es la misma, ¿eh? Lo que es más grande. ¿Has visto cómo se ha caído? Sí.
Ahora me informaré mejor. Infórmate. Ya. Vale, pues si ahora ya te sancionan a alguno con la pelea, ya no juega más. Han hecho un bajón, pero bueno. Bueno, Pablo. No saca ninguna porque. Anda, Pablo. Tiraron una caja y ¿Y qué? Yo empecé a la carrera y ahora quiere hacer otra y va a hacer ¿Qué pensar? Seguro que es. La cara. Sí, que no. Claro. Ah, no, en lo más. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hoy ya está bueno. He hecho un grado superior, creo que de socioanimación y Eura, esto para de monitor y todo esto. Y después ha hecho otro para de acondicionamiento y fitness, lo que pasa es que no lo ha querido acabar, le han dado sus dos asignaturas y no quiere acabar. Porque dice que las dos son de baile y que el bailar no va a bailar. ¿Qué te Y parece? esto lo tenía que haber pensado antes, ¿no? Pues eso. Bueno, es que en el primer curso no entraban estas asignaturas y en el segundo sí. Y claro, y ahora se ha apuntado a hacer online la educación infantil, pero especializado en Educación física. primaria. Hay educación primaria. Hay números salvados, ¿eh? Hay números que sorteó. María terminó. ¿María qué hizo? ¿Queda alguna allí? Voy a buscar. Hizo educación especial. Te lo quitan de las manos. Y ahora va a hacer Ven, quítaselos tú. con los niños pequeños. Vale, infantil. Educación. Bien, Diego, bien. Para arriba, arriba. No, También hogar, Porque así igual puede trabajar, ¿no? Y estudiar. ¿Qué vale? En realidad, 1.300. sí, más o menos. Sí, es lo que ha pagado María. Bueno, lo que ha pagado María. Del año, ¿no? Al año, pero claro, el niño no ha cogido muchas asignaturas. Bueno, es que no sé cómo va, porque el otro día me dijo uno de mi cole que ha cogido solo 3 asignaturas, o sea que no sé. María ha pagado 1.300. Sí, el día que ha dado, Le he pagado yo 10 yo he pagado, o sea, le ha dado como la matrícula 500 y ahora en julio pagará unos 800 o 700. Pero yo le he dicho, sin prisa, te lo sacas de encima como si a mí no me estorba. Así que cógete tu ¡Cuidado! y no quieras abarcar hasta que tú... Mira, Brian. ¿Cómo lo han hecho? Pero eso no tiene futuro, pagan muy poquito. Bueno, porque realmente en educación especial no hay. Lo que sí que puede hacer, lo que va a hacer ahora, y entonces si hay algún niño en el colegio que necesite su refuerzo, puede llamarlo para 2 cosas. ¿Sabes? Delitos en la escuela. Mañana, En Hong Kong. mañana toca. Tú, bajar. Ahí. Y no lo has sacado tú limpiamente, lo estudió Ponte aquí, amor. Ponte aquí. Bueno, como estás pagando, cosas lilas. tiene bachillerato y esto le va... Estoy rodado. Al haber hecho educación especial, seguramente que le tomarían varias asignaturas Es que le has hecho falta. de esta carrera. ¿Qué pasa si empatan? Voy a ir a pedirme algo, creo. Nada. Vengo. Vale. ¿Te has dado eso? ¿Cuánto? Toma. Sí, la mejor. Mira, Brian. De cara, Coli. Luego lo... ¿Y era eso? ¿Y esto cómo está? Esto es del siguiente. ¿No? Estos ya son del otro mes, ¿no?
día 1. Sí. ¿Y te dice esto? Guarda, que tenía que descansar una descanso. No, dile que una polla para él. Qué buena, sí, vale, está bien, está bien. La semana pasada estaba aquí calentando y se metía el... Y cuando había dicho que esta semana después de la... Todo blanco con disco. Como cereales. Si no cojo de Sí, eso, son como la casita. ¿Sí? ¿No hay de bolitas? van a salir. Es que me gustan más las bolitas. La bolita no compré en el Lidl, lo quito por si no te gusta, ¿no? No, en plan, esa marca sí que me gusta. El primer minuto. Pero... Mira, Brian. Quiere balón ahí. ¡Entrada, Brian! Gira, gira. ¿He comprado esto para la mona? O ya lo compraremos. Iremos tú y yo a comprarlo. No, cómpralo. Sí. Voy a ver si hay lacasitos de estos. No sé, lacasitos de marca blanca. La casita. Sí, para ponerle por el... Brian, dile que cambien, hombre. Lo que falte, si no lo traigo yo de la tienda. No, pero díselo, joder, como no se entera. Mira, el Nico. Bien, Es que Diego, está bien. campeando mucho aquí, ¿eh? Bien, Diego, bien. Casa. Con la mochila del pelo. Yo también la hice. Te va a costar menos. ¿Cojo esto? Sí. Tu mano cojo, ¿no? No. Tu mano le ponemos, ¿no? Ponemos los huevitos, la casita, el nombre, ¿no? Se lo envolvemos con celofán, ¿no? A ver si me sale. Tienes un black chocolate en blanco para derretir. También, porque el nombre si no, no se ve. Pero cuando vamos a ver el lunes por la mañana. Jorge. No, ¡Ey! el otro. Ahí el ¡Barra, mira, por la Brian! mañana, ¿no? O el Entonces viernes. papá que lo compre. Que lo vamos a comprar ya, el bizcocho se lo pone más seco a lo mejor. Sí, pero eso sí que lo puedes Y esto ya está. Pues nada, Torres. La vida, ¿cómo se están volando? A variar. Cada día me tengo que inventar algo para moverme un poco. Tengo que jangar mucho y los días ¿Qué tal con la Guinness? ¿Todo bien? ¿Todo bien? pero no, por abajo no, va sí, pero un equipo que Y el otro es el hermano. Ah, no. El otro día estaba el mismo con el hermano. No veas esta noche. Perfecto. Llevar a todo el partido la idea. ¿Quién invita? Mira, si yo cuando me iba para allá te la tenía una entera. para un equipo Que la de regale, hombre. Ay, chico, no me gusta. Qué golazo.
Va, señores, vamos, va. Aflojar, de decir, bueno, a ver si esto no, si pueden ganar, no ganan, ¿eh? Es un equipo solo prácticamente. Un pueblo para Y hasta el puerto. Pues pagar hay todo. algunos que son muy... Grandes. Hay unos que ya, una serie de gente que ya tiene muchos años y ya... Buena, dala. Va, seguro. El Fortuna de los pequeños. Mira, Brian. Vale, Diego, va. Encontramos en el Sigue hotel intentándolo, Diego. Antes de Navidad, en el Sagravier. Los más pequeños y además dice el horario más temprano. Para que le quede nadie temprano para que le quede tiempo de juego. Pasa que le íbamos a hacer otra vez con el control del partido, va, como al principio. Claro, jugar pronto para que le quede tiempo, es libre. Vale. Y además que la Mari estaba con su madre, no sé si ha fallecido o no. Esto sí que no lo sé porque hace días que no veo a... Que la Mari estaba cuidando a la madre. Y... ¡Encima! Bien, Jorge. Lleva poco Yo, yo desde que salí dije no vengo más. la gente Me enfadé muchísimo. la gente que hay allá no son todos de... Dejamos la vida ahí, arriba. Ya, pero el Juan Carlos se pasó mucho conmigo. Ah, vale, el coordinador. Sí. Le hizo un feo muy grande, muy grande. Siendo amigo del Rafa desde que eran pequeños. Ese no quería entrar en la guine ni que le pisaran el cuello. Mira dónde está, en la guine. Y de ahí no sale. Estaba en el Cañella. Sí, por eso. Nos dijo de, venga, veniros a la guine, no sé qué, y no sé qué. Y ya hemos ido, ahora hay que vivir otras experiencias, ya se van haciendo grandes los chicos. Venga, no, que haremos un equipo, no sé qué. Se hacen las pruebas, bueno, que pruebas ya ves, que se acababa de ir hacía 2 años. Arbi. Y estaba de entrenador en Puchantén, en el juvenil. Era juvenil de primer año, ¿no? Y el Vida era ya de segundo, o sea, cuando ya no tenía más experiencia. Iba allí para él, el hijo de Juan Carlos, el Cristian Molina, ¿sabes quién es? El nieto del Molina, un que había sido muy de todo el mundo. Pues Cristian y Elías, ¿no? Creo que fue, y otro amigo del Molina. ¿Qué tardaba? Y solo se quedaron a su hijo. Chicas, tardaba. Estaban haciendo las patatas y... Puedo entender que chicos que son más grandes, que los necesitas porque te van a dar experiencia, el Vida tampoco es malo. Pues pero es que no, entonces le dije, el hijo del Santi toda la vida quiere que van al pueblo, venta al penny, venía, hacía la prueba y decía que no se quedaba. El Alex todo el día quería que se viniera. Y tú te crees que Juan Carlos ni llamarnos ni decirnos, oye Rafa, me sale fatal, venga hombre. Es que Hay cosas que no se pueden... Que yo no las comprendo, que yo no lo haría por Una cosa un niño que ha estado allí toda la vida. 10 años. No le puedes decir así. Ahí ya. Pero lo peor es eso, es que el otro que nos había convencido, para llevárselos porque los iban a coger a todos, no es capaz ni dar la cara y decir, mira, oye, yo lo siento, he hecho lo posible, pero oye, el entrenador es entrenador, ni eso, venga, Ahora está en... ¿Me das? Sí, me parece que sí. No sé si me lo dijo el otro día. Cuando te fuiste. Me encontré el delegado. Pues este es el que le dijo al Tita antes de ayer por la semana, que el chico del garito, ¿no? Ramón. Estaba más blanda. El Puchantén no se atrevió ni a decírselo. Fue el Ramón a decirle, no nos interesa, no tenemos sitio. El día se quedó a cuadro porque si lo sabe no baja, ¿sabes? Si ella se quería venir aquí. Así están las cosas. Así están las cosas. Hay unos equipos que han ido cogiendo, porque ahora tienen tantos equipos que, sobre todo de niños, tienen 14 equipos. Guau.
Se han hecho ahí una... Ayer 3-2. Tienen que ir a entrenar fuera. Perdimos. No hay campo suficiente. Y los niños son malísimos. Pues el del Cristian es el segundo porque lo veo que cada día gana. Bueno, el pobre ya se comió con los equipos malos, cuando hace años que le daban lo que nadie quería. ¡Vení, Brian! Ahora sí. Ahora te voy a dar los mejorcitos, ¿no? Ahora te voy a dar la... Mira, Brian, eso es. Vamos, cállate. Buena. Aquí va. Ahora llevaba... el Kevin Centeno llevaba a Kevin, sí. Ahora lo ha dejado. Que llevaba la coordinación. Cambia, Diego, cambia. Mira, Estrada. ¿Cómo se llama que estaba de amigo? Era lo quería mucho. Estaba también en la competencia, que tenía así con el pelo, bueno, Va, hay que darle más velocidad a esto, Este no es el que juega con mamá, ¿no? Más lentito le damos tiempo a ellos que se coloquen. ese se fue, volvió. ¡Vamos, Diego! No está bien. ¡Va, rojo, va! No hay patatas. No como. ¿Y tú? ¡Sigue, Brian! Claro, muy bien, está muy bien. ¡Va, Marquita, va! ¡Rojo, va! Y vamos por ahí. Ayer mismo Correa está, Correa. No puede. Tiene 2 minutos jugando. Sí, ¿no? Que ya estará grandete, ¿no? Por lo menos 8 o 9 años más ya. No. Más chiquitito. ¿Sí? Sí. Aquí está ese día. Vale, ahí está. Te saludo. Hola. Bueno, señores, traigo jamón. Traigo jamón. Trae cuchillo ya. El cuchillo y los platos. Hay que acabarse. Aquí está el jamón. ¿Eh? A ver cuántos quedan, a ver si ¿Tú ya has comprado, papá? Si está, ya hacemos un cambio, dame uno, va. Va, chavales, vamos a animarnos, va. ¡Ey! Va, que estamos muy parados, va. He comprado el hilo también, pero bueno, es igual. Toma, Rafa. Por eso saco yo las bolas. Por eso me tocan. Va, Coli, vamos, pégasela. ¡Coli, sí! Va, Va, un poquito más, va. Esta gente son bastante A mí no me dan más. ¿Y tu hijo? Escucha, si son nuevos, que se han hecho hoy. ¿Qué ventaja le has dado? ¿Qué ventaja le das? Gimnasio. Nacho. El chute 3. Vamos, yo también lo he intentado. Que se estaba algo, Maxi. está poniendo una camiseta, una bota, está ahí. ¡Pau! Está probando las cosillas, ¿no? Yo la llevo todo puesto. La riñonera esa chunga que no sabe cómo hacerla pequeña.
Sí, pero ya sería pega, me parece. Sí, falta la lona. Belito. Abre el juego, abre el juego. Mira, Brian. Estuvimos hablando el otro día de ti. Pues si el pavo ha nacido en el mismo, se lo lleva. ¡Cuidado! Y lo ponía ahí en el banquillo, todas las fotos ahí. Gracias. Qué bueno. Gira. Eso es. Buena. Vale. Yo pasaba bien con los Yo también. Vente aquí, Brian, ábrete. No, y además siempre hemos estado cosas para que los niños se lo pasaran bien. Pues, Yo no había trabajado nunca con tan pequeños nunca en la vida. es satisfactorio. Cuando ya Carmen pusimos la tienda y demás, y eso ya de viajar no quería yo. Además estábamos hablando de los años. Ya. Ahora, que disfrutaran. Entregamos buenos equipos a los demás. Fernando me llamó el otro día. Los pequeños, los gemelos. Fernando era el que me ayudaba. ¿Te acuerdas los gemelos que ellos venían, los gemelos? Y le corrían con la cabeza para abajo. Vamos, Traga, vamos. Presión ahí. Sí, que vivía la madre enfrente. Los nietos de Luis. Sí. Va, señores, vamos a enchufarlo como al principio, va. Uno agachaba así la Uno cabeza era más. Lo hemos oído el que agachaba la totalmente el cabeza era partido. más. y era un toro, arrancaba, no miraba nada, cogía el balón. Vamos, Cori, vamos. Sigue apretándole. El lateral izquierdo. Sí. No era Mario, tú me acuerdo. Sí, Alex. Y después un hermano de ellos, compusimos y fue al Villarreal a probar, ¿no? O algo así. Después vino aquí otra vez. Después vino aquí otra vez. Yo me acuerdo de los que estaban. Bien, Diego, bien. Ya. Valencia. ¡Hombre, menos mal! Le han tenido que hacer unas cuantas, para que le pite. Adentro, Javi. Dentro. Javi, un poco más para adelante. Le he dicho de ir a buscar la presión al trabajo si quiere, que yo pego las 5 todos los días. ¡No! Pero si no te ha pedido paso. No, pero es que el árbitro ha dicho, ahí no quita nada. ¿El reglamento cómo es? Si no pides paso, No, se le estoy diciendo esto. ¿Cómo es el reglamento? Si el jugador no pide en ningún momento. Si lo ha pedido, hombre. Pero le ha dicho el árbitro que no, justo, que se espere. Pues que no puede decir el Garbi, el reglamento te lo has dejado en casa, Que se espere, ha dicho. No que pida distancia. Pero si no le pides nada, que estás piando, hombre. Si él no pide barrera, No tiene por qué poner barrera si no ha pedido. Por mucho que el portero pida barrera, si no ha pedido distancia al cañete. Pero yo no te estoy diciendo eso. Vale, ya está, ya. Buenísima. ¡Vamos! Buena cañete, bien puesta. El árbitro le estaba diciendo que se esperara porque está poniendo la barrera. Pues ya está. Pero nadie ha pedido barrera. No tiene por qué ponerla. Yo qué sé. No pegan ya. ¿Tío? ¿Está con marzo, no? Bien, Diego. espero que vaya ya, porque yo no veo. ¡Qué buena! ¡Ahora! ¡Vamos! La primera, tío. Ya te va ahí por la derecha. Cuidado, Diego.
Dale, 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 dale. Bien, Cody, bien. Bien, ahora, buena. Cody. Llega, llega, Estrada, llega. Tienen que entrar al segundo palo ya. ¡Qué buena gol! ¡Gol! Pues no sé. Buen gol. Bueno, ya que están jugando mucho mejor. Me están pegando un baño que flipas. Por eso, el Penny. Penny está pegando un baño al otro. Dime. Ya es franquero. ¿Dónde está eso? No tengo ni idea. No juego en mi vida dentro de No son de fuera de aquí, no es de Barcelona. entonces, ¿cuál sentido? Oye, escúchame. Oh, puta, 55 pavos más ahora. Bueno, valían 70. Encantado. Yo. Vale. ¿Y yo? No me toques. Acaban de ganar todo lo que queda ya. ¿Qué? Acaban de ganar todo lo que queda. Es que los otros no están jugando a nada. Tiene bola, ¿no? Yo verdadero me gusta. Es que las iPhone Jugaba, falsas son. queda tan buena de portero. Digo ese. Sí, este, sí. Intensos, intensos, la marca Brian. ¿Cómo lo tenéis? Sí, al lado. Es que No, yo había cogido casi no que ayer. Soy tachadera. La cogí para venir aquí a Es por dentro, si lo hasta quiere todo Vallejo ganado. antes de entrar Dale, 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 vamos, vamos, Javi. Yo vivo aquí y el metro está ahí donde están los chavales aquí. Bien, bien, bien. Y Rafa no lo coge mucho. Y cuando lo coge, lo. Lo coge, se equivoca de dirección. Ayer fue a ver Dame Español, juvenil de División de Honor. Qué espectáculo. Una mierda de razón. Es un chaval todavía. ¿Eh? Bien, Diego, bien. Nosotros que llevamos a la así de bien como está todo. Buena, mira, 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 Brian. ¡Qué buena! Estuvimos allí en Chavero. Fue buen champán. Pero trabaja donde yo, ¿no? Cerca de donde yo trabajo en Montaña, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una empresa. Esa arquitecta, ella que...
Ella lo lleva todas estas cosas de las obras que la Sí. Yo creo que sí. Ahora está ¿Y eso? ¿Está deprisa? se dio hace tiempo. ¿En serio? ¡Gente, hombre, si te está acosando! Mira que Entonces no había. Bueno, pero El pavo ya no va a venir. eso no... No, a mí mucha gente me ha dicho que se pensaba que era como más 10 partidos ganados y luego cuando vieron que metí 10. ¡Apoya con las manos, Arby! Yo también, yo tengo un Metí 4 en la primera parte y 6 en la segunda. no chuta. ¿No? Hay una que tiene 48. Lo que sé es que estaba a 18 goles del primero goleador y el tío. Cualquier día le roban el En teoría venir ahora. ¡Buena, Colin! ¡Bien! Pero solo el pavo no venía. El Jordi. Que Jordi. El Hernández. Que la tengo a la familia. Pero me ha marcado 4 goles hoy. Ahora cuando Mireia, ¿cuál es de se la ha llevado la vivieron sigue, Estrada, sigue. Ya está en el B. Bien, bien. Ganar los 7 partidos de quedan, son buenos. Los primero contra el segundo. Los tres arriba. Tienen que enfrentarse, nosotros no tenemos que enfrentar contra el primero contra el segundo. El primero se tiene que enfrentar contra el segundo contra el tercero. Contra el tercero y el segundo se tiene que enfrentar contra el primero contra el tercero. Que ahí tiene que demostrar quién es el mejor. el que pierda sin perder lo que te queda, ¿no? Ellos jugaron ahí por la partida y ahí se 10 minutos antes del partido. Lo veo en El partido bien y ganado. A ver si viene el Pablo. No, no sé, yo el partido. Bueno, ha hecho culpa a un jugador de ellos y a Me da mucha vuelta. pasaje contrata. Vamos todos. Arriba, Diego. De baja. Bien, Diego, bien. De baja, es auxiliar enfermera. Normalmente está en la materna. Sí, es que yo un día me lo encontré. Yo le digo, pero nadie lo va a saber. Trabaja aquí. Bien, Coli, bien. ¡Qué buena, gente! Bien, Estrada, bien, vamos, vamos. De los médicos. Bueno, no sé qué se llama. 3 minutos. Va, Diego, para allá, Brian. Pero si aquí
del Penny trabaja. ¡Vamos, Coli, no sale! De celadores. Claro, es que están cerca de... Sí. Vamos, no, también. Voy a ver si mi padre está por ahí. ¡Arriba, Diego! Buena, buena. Falta, macho. Ahí. Pero, sí, algunas veces son fáciles, pues van a... Bien, Diego, bien, bien. Una temporada en el le daban 3 euros por gol y metió como 90 y pico. En una que sí, tienen 8. No, pues si tú recompensas a un niño chico. El Jesús le da 5 euros por gol al Dani. No marca ni Y uno. lleva 4, pues lleva 20 euros el chaval. 4 lleva. Demasiado. Que demasiado. No, sí. Sigue cabriendo, Cañete. ¿El Pablo no era uno alto, Pablo? No, era uno con bigote que tiene tu hermano que está por aquí siempre. Bien, Diego, bien. Voy a ir ahora, que haya comprado ropa ¿Qué han ido? y ¿Han ido a San Roque? no, acá no. A buenas horas, Paleto. Jordi, aquí nace el Jordi. Eso va a dar, hijo de puta. Me has escrito en el minuto 30. Me acabo de despertar. Luego ya. Voy con un bocata. Venga. Sí, sí, sí. Tú también has ido a comprar ropa. Se acaba de ir del primer equipo, estaba comprando. ¿Qué se ha comprado? La riñonera y un chándal. ¿Largo? Por apellido, ¿no? Porque digo, si se lo ha comprado largo ya. Dice que me gusta el chándal. O sea, no se puede volver. Espérate, la bronca. Sí, se acaba de ir. No, aquí, ¿A quién la ha sacado? ¿A quién ha expulsado? ¿Ha expulsado a alguien? No, ha sacado tarjeta a Lizan, creo. ¿A Lizan? Mateo ahí. O al otro. Si lo sacas, marca gol. De verdad. Siempre marca. Sí, tiene mejor en el culo ese hombre. Mira, Yo me parece que me viene un día y yo me parece. Se ha ido hace poco, hace 2 semanas jugaba. Hostia, llevo la camiseta del pijama, tío. ¿La projo? Me hago la puta. Ponte la toma. ¿Eh? Se ha querido ir. Es que yo tenía mucho calor. O sea, los que van de noche y... No, yo pensaba igual mejor contra trabajo. No, estaba jugando. Eso, Y en cuanto ha estado 2 veces de banquillo, no ha gustado. Entonces ha dicho que la cabeza la tiene un objetivo. Bien, Estrada, bien. Bien, Estrada. Acabo este. Quería que se dice que se venía a ir a fútbol sala, digo, tienes que pagarme la baja. Yo no pago baja mi vida, yo no me voy a la competencia. Y acaba la temporada, si no, si te quieres ir. Es que la necesito porque había un club federado. La ha tenido que pagar. Este no hay otro, digo, tú te vas y tengo que fichar a otro jugador. He fichado a otro, digo, ahora, cuidado, Diego. Digo, 117 euros con 24, es lo que hay. Es lo que hay. Al final, ¡Tarjeta! ¡Respeten a la gente mayor, por favor! Así que... La farra. La farra. Esa la hace siempre en el entreno, ¿eh? La de que vos frenas así. Mientras acá está jugando, la pasa. Eres un poco compañerismo. El día que la ya me voy. está en casa. Hoy lo
Sí, he visto un gol. Y con el flequillo. Bueno, vale. Sí, es playoff esto de descenso. Si ganan hoy, tienen casi... ¿Hay playoff de descenso? Sí, el segundo cabrón. Y este es el playoff. El primer partido lo perdieron y este van ganando. Si se ganan, ¿qué pasa? Tienen que ganar un tercero. Uy. ¡Joder, va, ¡vamos! Sí, pero me estaba acabando de pinchar. Pues cuando juegan aquí casi siempre ganan. Bueno, estos le metieron 4-0 creo. En la ida. Tenéis juegos con los niños. Ah, no, la siguiente. ¿Cuál? ¿Tú sabes qué? Hay un partido después del diagonal. Vamos al campo del Don Bosco. ¡Arriba, Diego! Domingo a las 12:30. ¿Sabes qué partido nos pertenece? Amateur B Paraguay. ¿Qué dices? Vamos a las 12:30. Aquí, además. Vamos a las 12:30. Qué escándalo. Un domingo, tío. Amateur B Paraguay. Es como a jugar el domingo. Es un puto partidazo eso. Ya. Ni siquiera se van a jugar. Lo vamos a jugar el sábado y el domingo no se da mucho. Ya, el sábado juega. Amateur de el Paraguay. domingo te rasca los huevos. Y la semana siguiente, Poblano Amateur. Niños, tío, yo lo voy a dejar. ¿Por? Más tío, eso. Ese más que lo duermo ni siquiera. Mentiroso. Mentiroso. Buena. Uy. Antes ha pedido, el Cañete ha pedido una falta aquí. No ha pedido distancia, ha pegado un pase de estos. Y el árbitro le ha dicho que no podía tirar, porque había pedido distancia. Y el Cañete no había pedido nada. ¡Cuidado, cuidado! Ya. ¡Tira, Javi! El 23 es bueno, ¿eh? Vale. Sí. Oye, en el banquillo me estaba chicharrando. ¿Qué quieres hacer después de este partido? Eso me da jugar de suplente, no me gusta. En verano, tío. Ayer sabía que en vos estaba todo ahí. Yo también, tío, no sé por qué. ¿Tú Igual ayer? fue por los 20 minutos que me hizo calentar. No, 20 o 25, ¿cuántos fueron? En 45 salimos y entramos en 60, 65. Madre mía. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas ese momento que dije esto está la polla de calentar? Sí. Pues mi madre me escuchó desde aquí. ¡Va, sigo! ¿No ves que no pita? Y dice, y está ahí y dice, chicos, estoy yendo ya para allí. Y dice, va, meter intensidad. Sí, eso. Pero ¿cómo es la polla? Y luego el Sergi y el otro calentaron 5 minutos y salieron. Ya, tío. Sergi sigue jugando. No sé si el que teníamos nosotros. ¿Ese dónde está? No sé qué. Y también. ¡Sigue! Va a hacer falta eso, hombre. Repitió el Sergi. Media vuelta solo. ¿En serio? Un día se encontró a Carlos y le contó que sería informática. Igual no se hace nada eso, pero no. ¿Qué hora? Lo vi que lo había hecho, por el cuerpo ahí. ¿Qué era? Hay un día que creo que jugamos a la 1:30 con los niños que vienen aquí, que nos vamos a pasar todo el día aquí. O al menos yo. Juego a las 10 yo con los niños, a las 11:30 tu hermano contra el Español, a las 1:15 tú y a las 4 nosotros contra los Pirates. O sea, todo el día aquí.
Yo voy a venir. Bueno, No, lo van a poner el domingo. ¿en serio? El domingo a las 2. Bueno, vendré a las 10 con los niños y ya me quedaré ahí. Para que la gente se quede aquí. Después de la mañana. Sí. ¿A las 2? Sí. Bueno, eso quería. Un domingo a las 2. No, pero ha quedado eso a las 11:30 también, mira. Ya, un sábado a las 11:30 estamos yendo que un domingo a las 2. Pero dicen que los sábados como que hay más niños. A la hora que juego yo no vienen. Más niños pequeños, ¿A ¿sabes? qué hora juegas tú? A 2:30. Los sábados. Bueno, nosotros a las 4 imagínate el otro equipo que viene. Que viene Sí. y listo. Pues imagínate a las 4. Está el campo que parece un punto desierto. Que vienen los padres y da gracias. Y da gracias. Y ni eso. Vamos, va. Marta. Siempre es algo, ¿eh? ¿Tú has visto esto? Cerro 5, diagonal 1. Es que eran malísimos el ¿Qué diagonal. hacemos, tío? Son ¿Qué malísimos. coño hacemos? Bueno, ahora Hubo 5 pulsados ese partido. Escola Pía 2, Sistreis 2. Tienes una parada, tío. Pero el cerro, tío, 5-1 en diagonal. La escuela pía. Que el cerro no se está pillando ya. ¿Has visto esto? Diego, Está a un punto. Y el partido no fue yo, pues, pero no, El Don Bosco, buah, qué rabia de partido, tío. Es que espalda, Jorge, corrige. el partido de Don Bosco me dio una rabia, tío. Lo mío he perdido contra el Sarriá, ¿sabes? Que le metimos 7. Sigue. Uno de los niños se ha suspendido, no sé por qué. No sé. Sigue, vamos, sigue. Sí, en la ambulancia. ¿Cómo fue El esto? cachilla ha sido el del Penny. No, ha sido el otro. No, ha sido el del Penny. Que se ha suspendido este, pero no sé por ¿Cuántas qué. te tenían que haber sacado? Tienen 7 jugadores cada equipo. Va, vente, pide para ti, no pida para los demás, va. Mira. Siguen sin campo. Ahora sí, hostia. Mira, troncos. Sí. Ese es el que te decía yo, mamá. Vamos, pi, vamos, vamos. Es del de la Liga. Vamos, salimos. Bien. Encima, Oscar. ¡Linier! El Torquillo es un equipo jugador. En el parque. Están en el play de ascenso. Igual pero de descenso. Pues que juegas 3 partidos, o sea, son 4 equipos, y juegas ida y vuelta, y depende de lo que ganes, bajas o no bajas, te puedes salvar. ¡Fuera! Sí, eco. Y no sabes lo que es peligroso. Igual que te digo para subir, sí, para subir, pero para bajar. Si pierdes, fuera. Bueno, sí, porque es para subir, pero para bajar tienes 6 partidos, creo que son, o 3. No quiero estar ahí. Tío, quiero. No sé por qué, porque quiero ir a rumba. Pero con 5 euros, cabrón. Cada día es un agobio de gente jugar. Y bueno, no te cuesta el perro la cartera. Yo porque iba con la novia de cremallera, si no va. ¿Quién ha sido? Con mi padre, y luego nosotros comiendo. Mi hermano es más tonto de llevar el móvil. Porque lo lleva en la mano. No, lleva en un bolsillo banquete de mierda que así como esto, peor. No puedo. Se lleva a caer. Y luego me entero que el domingo, Saco conversaciones. Te escribo el viernes a las 4. ¿Quién no puede ir? Vale, bien. Ah, que diga que es el dueño, ¿eh? El de La Palma. Yo y Mario, ¿vale? Escúchame, si vas a domicilio, ¿por qué no vienes a domicilio a mi casa? Yo se lo pago. Pero...
ahora voy a poner pero Este es el padre. me pilló el martes, después de 10 días. No sé qué es eso. Pues que van a pagar por jugadores. Es el mercado de la Champions. Pero ese dinero será falso. ¿Eh? Que ese dinero no será de verdad, ¿no? No, es con ese juego. ¿Y ahí cómo quedaron? Solo que traerle gente. ¿Estos? No, esto es la del primer partido. Jugaron contra el Premia la semana pasada, 3-2 perdieron. Y ahora van jugando. El parte está de la cabeza. Es que cuando no trabajaba estaba mejor que cuando trabajaba. No tenía dinero para los porros. ¡Bueno, bien! Aquí hay algunos que se pinta ¿Sabes? 4 al día, 5 y están jugando de verdad. Está el poder de entrenador. Sí. Es bueno. Entrenó un día porque mis entrenadores no vinieron. El escándalo entrenó. El mejor entrenador que he hecho en mi vida. Buscaba un equipo que iba a vivir ahora. ¿Qué le tienen que decir? Escucha. Sí, pero ¿has visto por qué me has echado ahora el Gornal? Por el Gornal. Por el Gornal con el Paul Lechuga, con el portero de... ¿Qué dices? Es amigo de mi hermano. Carlos. Bueno, sí, claro, mi hermano y tu hermano, o sea, tu primo y mi hermano. Pues el Paul El cuarentena mi primo. Mira, que lo que hay en la vida que no... Antes, aquí delante, ¿no? Tiene una parte del policía, chaval. Ah, el hombre que ahí en el líder. Qué bien, yo. Bien. Bien, Oscar, bien. Pero yo solo veo penalti. Que sí. Sí, mi hermano me lo dice, claro. Pues el Lugón está ahora jugando con el De Paul Lechuga. hoteles, no sé qué. Va, flipas, chaval. Pues está con el Lugón ahora en el Gornal. El bueno está en el Santos. Le echaron por no ir a un partido por ir al campo. Le echaron a un marroquí. Eso lo veo, porque echaba a otro y algún que se lo no lo echan. Y ahora van a decir que han bajado a segunda por culpa del Lugón. No estaban en primera red, no para primera catalana. ¡Fuerte! ¡Bien! Ah, no, primera red. Vamos, el San tercera red. ¡Entre de golpe! Bien, Parra, bien. Ya, por eso. Estaba claro. ¿Tú sabes que es filial del Español? Bien, Javi, bien. Vamos, va. Vamos, Angelín, va, apretamos. Bien, Parra, bien. Vamos, ahora mira. Vamos, Colin. Va. Hay que aprovechar esto, Bien. No, si ves por el Verdu y Carla Fulano. Nos van volando. Era del Español. El año pasado estaba con el Rodri. Igual la rodilla se la queda ahí un poco chueca. Cuidado, Oscar. Pero ¿tú qué traes? Gente que no tiene dinero, si traes chavales que no pueden pagar la... Al final de aquí, ¿no? Estuvo bien, tío. No, la final fue una mierda, lo que estuvo guapo fue la semi. Ah, la final.
Menuda mierda, por la tarde, si todavía más rey. ¡A joder, va, ¡Vamos, hombre! El único. Que sí, que estaba cantando todo el mundo, pero Que no se escucha, cabrón. en la tele no se escucha. Pero da igual, que yo quería ver fútbol y vi 2 horas, vi... 2 horas de fútbol. No. Sí. Me puse la primera semifinal, luego tuve un parón para no sé qué. Para las batallas. Luego otro partido y luego hasta la final, bueno. Buah, Empezó a las 9 y pico. No, pero iba con retraso, estaba clarísimo. Digo, o sea, estuvo guapo ir al Camp Nou, pero el partido, la final fue una mierda. Hubiera estado guapo ahí un 2-0. No, pero estuvo guapo. Es que tengo que vergüenza. Ya, pero el partido de la final fue una mierda. El mejor fue el de las semis, los dos fueron la polla. Pero... Antes yo pensaba que era él. Si el Penny pierde, desciende ya. Muerto en negro, calentando. Lo vaya de revulsivo. Ese te pone a correr y a correr. Big Boom. Es Big Boom. Han venido a ver Ha comprado el chaleco. ¿Y de 25? Sí, he dicho 25. Y le había dicho que y el famoso pan. Y el 3 diciendo: Yuji. Despierta. Y cartándole el otro. Al sol estaba ahí con la que si lo roban, no la la gorra cuentas. así. Pero eso que es un mercadillo. Está yendo la raga, ¿no? Ahí también va a pasar. Voy a pergalito. Pero me mola el hielo, tío. Te rompe los huesos de la oreja. ¿La oreja? Sí. Búscalo. Te rompe los tendones de la oreja. Se te van rompiendo. Hostia, que llega. ¡Ojo! Hostia, ¿has visto cómo te ríes? Es el niño, espontáneo. Por la cresta. Va, vamos a espabilar, ¿Cómo se parecen, no? Son iguales. Es liga esto. Este es play de defensa. Hostia, Igual un punto. ¿Es liguilla o partido ganado? que no sé. Es una liga. Es una liga. Que es una liga. ¿Es una liga? Vamos con los marcajes, ¡con ellos! 6 cocotas. 9, nadie. Uy. Tío, de córner somos malísimos, no hemos metido ni un gol, creo. Sí, la pretemporada 1. No, la pretemporada. Señores, ellos van a todas, nosotros no, Vamos a espabilar, ¡Está fuera! Venga, que llegan un segundo antes que nosotros, va. Vamos a ver. Se parece al Loki. Sí, eso te lo he preguntado antes, porque No, pero no es. pero este estaba haciendo la fuerza. Ha sido una falta. ¿Eh? Metió el gol del desempate. Ahora sí, macho, al revés. No, Ahora sí. Eso. Ahora sí. Venga, qué fácil lo tienes, árbitro. El que ha fallado ha sido tú. A ver, pica las otras. por cierto. Que eres muy malito, Science Cocoon. Mucho pedir a la grada y luego tú eres el que falla. Contra el... Tonto. Tú eres más tonto porque eres más grande, joder.
Eso es más tonto, tío. Buenísimo. Calma, calma. Sí, coño. ¿Qué pasa? Sí, sí que la pilla, sí. ¿Qué pasa? Que no te mucha gracia, ¿no? Ah, él. ¿25? Ahora, vamos. Vamos, Coli. Vamos para afuera, me cago en la... ¿Cómo se Sale bastante. Fuera, Linier, fuera, hombre. Cuidado, Pi. Arriba, arriba. Va, Coli, vamos. En nuestra liga, en verdad, es buenísimo. Los sexos eran horribles. Bueno, eran horribles, o sea, que solo tenían al 8. Encima tenía Carapón. ¿Quién era el 8? Uno del medio. Y el 10. Sí. Era imbécil. El 10 también era bueno, Era el ¿no? único que tenía, no sé. Yo pensaba que el penalti se lo paraba, tío. Y da igual, y si El Diego se lo paraba. El Diego es experto en penalti. Yo pensaba que se iba a tirar para el lado que no quise tirar para el otro lado, dijo. Lo tiró fatal el penalti, lo tiró al medio. Lo tiró al medio como un cagón. Yo creo que lo quería tirar al lado, lo tiró al medio. Yo desde el día que lo vi fue... Él se queda donde le interesa. Claro, yo me quedo donde, claro, digo, montañesa y no sé cómo para rajar. Si se queda, ¿hasta dónde puedo rajar? Hasta aquí. Que encima la montañesa es un lugar es difícil por ahí. A lo que juegan, el campo... Europa División, tienes presencia. Claro, pero que de Europa División no nos deja a chavales de tu edad. Entonces que tiene un campo de la monta como este... Se quita el gol. No me gusta. Los jugadores así no me gustan. ¿Jugador de? Los jugadores así. Joder. A mí vivo el loncelero. Cuidado. ¡Arvin, pítalo! ¿Cuántas veces tiene que agarrarlo? ¡Esa sí! ¡Es antes! El Santa le carnó. El Santa. Le paga la cláusula. La voy a olvidar. Para que se pague una. Tú, madre que tuya, la posición por 105. Pero los 115 Millones. ¿Cómo millones? Pero que no sé, Que no son de verdad, en plan, son vale. Pero tienen 300 para repartir entre 10 jugadores. Y le ha puesto 115 a uno. Pero, por ejemplo, música de Marpela hace la buena mismo, pero porque es no se le tiene. No te asustes, tío. Y ahora me voy a dar a todos los
Del barrio. El barrio este. Entonces a Lobón y al Cobo y a otro más. Pues sí, más de no te difícil. ¿Sabes lo que hizo bien el barrio? Fichar a un portero jugador rompe. Entonces no les he conectado con un portero, ¿sabes? O sea, Si lo tienes ahí amarrado. claro, te aseguras tener un portero. Y Fernández se queda. Ese no es del draft, ese es Ya, jugador. ya. Pero puedes fichar en plan. Qué pinta, tío. de esos. El Alberto Gómez ha ido por ti, sí. Un jugador 13. Venga, tío. Dos han empatado. ¿Qué dices, tío, man? Si empatan. Calor. Quítate la sudadera. ¡Vamos, Argenis! ¡Vamos, vamos, De Europa fuera. ¡Vamos a pelearlas todas, va! ¿De qué? ¿De primera? ¿De...? Es que en realidad... Yo cuando has jugado 2 veces, pero las 2. Yo he jugado una, creo. La peor fue la primera, yo creo. A mí la primera me desgracia me dio mal. No, es que esta que no se Que la pusieron- segunda íbamos 5-0, Creo perdí. que no se Y pusieron la a primera jugar. perdimos 4-1. ¿Eh? La primera perdimos 4-1. Ya, pero fue el partido un poco más... Muy bien. más reñido. No, en la vuelta tengo una ganas de que vengan ya aquí. Oye, como lo pierda, pues Además, Van a poner una a mí no me van a vacilaban, los del diagonal. No sé por qué os picasteis tanto. ¿Qué hace? ¡Arbi! ¡Pero si no saben ni qué pitar! ¿Se ha salido? Fuera juego. Mirando al líder y el líder disparado también. Está mirando al línea y el línea está empanado, ¿sabes? ¡Vaya falta de criterio! Si el línea no te levanta, ¿tú no sabes pitar o qué? ¡Vamos, hombre! Ya está bien, ni tú ni el línea, ni uno de los dos. ¡Hostia! Pero una indecisión entre vosotros no puede perjudicar al equipo. Espabila, ¿eh? A ver la línea, tío. Lo del plumero. Pues si esto no ha sido el de loco. Va, Vamos, va. Vamos a echarle más a esto, va. había uno. Sí, a mí el chinito ese. A mí el segundo. A mí me vaciló, pero se pasó de la raya. No, nada que... Encima en ese campo de minas, que era un campo de minas. Le metí cuerpo y se cayó por el campo, había piedra, no se hizo daño. Pues no es mi culpa. Si vino por detrás, sí que yo me di cuenta y me hizo así. Y me dio peso. Yo no estoy por encima de él. Pero que yo... Yo la aguanto la del medio. Yo Luego la una aguanto la del que- medio. Es que me acuerdo perfectamente. Le robaron los móviles. Sí, le robaron los 15 móviles. Pegué un pelotazo para despejar el balón. Le di a él y me dice, ¿qué ¿Dónde haces? estabas? Y hablando con él. ¿Con él? ¿De qué? ¿De ayer? El árbitro me dijo, no me cuentes películas. No, es que cuando A mí no me lo robarían el móvil. Si me roban todos los del equipo, al mío lo dejarían por pena. Está complicado, ¿eh? Está puesto... ¿Te puedes con ese moño? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Arriba, arriba, Oscar. Bien. Va. Vamos más. Bueno, ese. Claro, Y igual, siempre los sábados. ha marcado él. Un gol, ¿sabes el de...? ¡Ojo, la espalda! Es el de- ¡Barra! Sí, es que es igual. Se ha ido por ahí, se ha metido por aquí, pasa atrás. Y la ha empujado. Me duele la espalda. Mañana hay mercado a la 15, mañana empieza. O sea, creo que ya ha empezado, porque por fin no se ha escuchado y mañana se hacen oficiales los cláusulos de esta semana.
Ese es A mí no me llaman ni eso. Mourinho, Tete. Mourinho me parece. No se parece en nada. Sí, un poquillo. Mael, no se parece en nada. Sí, un poquillo. Mael. Bueno, los han metido justo por el agujero. ¿Qué agujeros? Se ha ido por detrás. Dentro más, estamos en malo. Mael dice que ese es Mourinho. No se parece en nada. Es un que tiene pelo blanco. El resto van por arriba. ¿Sabes? Bueno, estos en cadete de segundo año. Un día vino Benzema al PEN. ¿Te acuerdas? Sí. Era igual. Amor, quedasteis segundos. En cadete segundo, ¿te acuerdas? Contra el Cataluña ese partido. ¿Sabes quién jugaba en ese Cataluña? ¿Quién? El Albert. ¿En serio? Jugó 5 minutos. Se iba a perder el peso. ¿En serio? Es que yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del portero, que era muy tonto. Que el José le pegó una patada. O algo así le pasó. ¿El portero es Cata? No, pero hace 2 años. Igualmente. Creo que es el que juega conmigo. Cadete segundo. Quedamos Era, terceros. ¿cómo era? Tenía chepa. ¡Vamos, Jorge! Ahora me hago. ¡Vamos, qué pasa! Estaba el 6-3, ¿no? Bueno, el 6-3 que perdimos 2-1, ¿no? Ahí. No sé. Perdimos de un gol. Pero estáis vosotros, el 6-3 y el Cataluña. Ese año yo era siguiente que iba primera, la Liga de Xavi. Que tenían el negrito ese que era muy El Seidú. Que fichó por el Girona. Se amenazaba a la Liga de Xavi, si nos ganáis lo pegamos fuera. ¿Tú te acuerdas del campo de la Meridiana? Sí. Ganamos 7-0. Eliza no metió ningún gol en toda la temporada y metió 4 goles ese partido, tío. Un titular, ese ya jugó el partido. Y tú de penalti. Es que jugué el primer partido, me saca 20 minutos, me expulsa. No, el partido me saca titular y me rompo la clavícula. Te rompiste la clavícula, tío. ¿Viste la clave? Y en toda la temporada no jugaste. Ya se queda. A los 10 minutos. Pero hiciste piña. Era clave, era uno de los ¿Tenéis capitanes ahí de del partido. torneo? ¿Hasta el jueves? Tú ahí jugabas, amor, con el Yo Joaquín. ahí jugaba todos los Al partidos. Donosti, no a otro. Competencia con el Rodrigo. Hotel o algo. Y a mí un día el Joaquín me dijo, La Alba después metió de... 4 goles. Vamos amistosos. Han quedado 30 0. 30, me gana. Quiero que quiero que esté en juvenil. Ese día, ¿no? ¿Estuviste? No, para mí 30. Me dijo que el club no le dejó. Ahora, seguro. Bien. Vas a rentar. Pues he hecho daño, El Jorge. Ha pillado la pierna. Ese jovencito. Ha pillado la pierna. Ah, el que se Apostado, árbitro, manda que entre, joder. Están más atentos que tú. Está llorando. Está el dinero ahí al lado y no ha visto nada. He dado el balón. Ha pillado flojo el pie. Encima ha ido con la derecha. Exacto. Te pilla flujo. Le he dicho, no sé, tal, pues, está hablando con los jugadores. Parece que no ha sido nada. Mira, el Mateo va a calentar. Va a meter gol. Va a meter gol, siempre mete gol. No sé cómo lo hace. Está hablando con el público. Capi. Árbitro. Se encara con el público el Capi. ¿Esto qué es? ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¿Pero qué reaccionas? Se va a suspender ya ahora. Cambio. Pablo reacciona. Mira, aquí, ¿qué? No ha hecho nada. Tarjeta roja, Hombre, es que. A cada uno, ya lo verás. A Joel por el nombre ya. Es capaz de sacar tarjeta roja a cada uno. ¿Que no? ¿No han sacado una antes de la silla? Es que no sé si ha sido el igual que tenía al lado. Será el que tenía al lado, que si no. Si no sería. Ah, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Lo de Jorge. No puede ser, está parado. Ya, hombre, pero. ¿Dónde va el café ahora, tío? Se va a calentar esto. Esto es lo que mola. Ya, pero que antes se calentaba más. Segunda catalana, cabrón. Ya, el Florida fue lo mejor tiene.
¿Quién? El chico esposado. Es un polvé, ¿no? Ya es Hamza. En segunda catalana. No hay equipo. O sea, no hay. Lo más chungo es que... Grande, lo coge así y lo sube. Claro. No, hay equipo. A ver, Vamos a picadito. ¡Va, Izan, al partido! ¡Venga, va! Cabeza, Izan, cabeza, por favor. Sí, de hecho aquí algo de la barriga lo ha dicho. Arbi, sigue. Tutealo, baño y masaje, venga, baño y masaje para Joel, va. Porque se llamará Joel. Ya, pero ¿cómo lo sabe todo el mundo? Como el día del chiste que llamaba Antonio, me ha agitado la coleta. A menos me quedé sin. Porque los hábitos... Yo creo que los hábitos se miran las actas antes de arreglar. Solo falta que marque el Izan. Que vaya al otro y la base. Voy al otro y la hago otra vez. Escúchame, ya la semana que viene juego contra Imperio, tío. Buah, tiene un juego 3 equipos. Ya hasta los huevos, el Singerlin y el Imperio son guays. ¿Lo has dicho, Alex? ¿Eh? Ya, yo tampoco. Es que un equipo de los O la Raval. La Raval también. Chuta. Golazo. Pártelo. Se la han quitado. Venga, va, 8 puntos de pausa, va. Qué bien. Esto va a ser un mati para mí. ¡Falta, hombre! ¡Menos mal! ¡Menos mal que quita una! Un partido de ida y vuelta. No se puede tardar. Yo creo que sí, No, es uno que va con la camiseta de Madrid. Está por ahí. Mira, ahorita no se quita. ¡La puta, tío! Cuidado, parrita. El 21 es bueno, ¿eh? Me falta eso. No. Siga. Foul. ¿Cómo es? Foul. Como decía el campus. ¿No te acuerdas? Pues ir al campus esto de acá. No podemos ya. Por lo menos yo. No, esta es la del 18. Becario. Offside. Los becarios. Juega Naranjo. Los becarios. No sé si era muy sí. Ya hace tiempo que pensaba que era chileno. Yo Perú algo así. No, fue tantos peruanos. Era peruano. Se queda el políticamente. A lo mejor. Viernes a domingo. Invitado en casa. Juego amarillo. Poner a Juve. Poner a Juve. No, pero no se puede ir al campus. Está el 18. No está 16. Que yo no. ¡Vamos al partido! ¡Va! El de Semana Santa está el 18, pero... ¡Venga, hasta Mi campus ya es la manera. No puse la cara. Buena, Oscar. Y este año, en verano voy al gimnasio, tengo que poner fuerte. Y ya, sí. Bueno, vale, Después bien, me venga. tumban, bro, en juvenil ya. Vaya ya. Ya, me voy a apuntar el lunes. ¡No! ¿Qué hace? Porque Quedan 8 minutos. Vale. ¿Qué le pasa al portero ahora? Perdiendo tiempo. Yo creo que si no la picaba por el lado. Ha perdido un ojo. No la picaba aquí por el lado. Ha sacado un ojo. Yo no me imagino. Lo voy a poner aquí. Muy guapo. Mira, para él. ¿Te has comprado hoy? ¿Qué? He visto polos X. ¿Eh? Hay polos Hazte un doble nudo, tío. Mira cómo la llevo. a 6,99. Pero tienes dos de años. Hostia, no lo he jodido todo. A ver cuando vamos a la Le he estado camisa. todo fuerte ahora. Bien, Nasi. Va, señores, va. Apretamos el culo hasta el final, va. Pues un empate no sé si es muy bueno, ¿eh? Vamos a dejarlo todo, va. Y más en casa. Pero bueno, tampoco es malo.
Sí, pero en casa. Si fuera afuera. Me han sacado. Cuidado. ¡Falta! Con el codo, tío. Falta, suelo. Falta. Venga, línea, señálalo, chicos. El línea, es que... Solo mira todo el rato al El lado. delegado del otro equipo. Hostias. Sí. Hostia, es igual. Es igual. Mira cómo Al final se ha metido dos, tío, ¿Te imaginas que le tiran algo cuando pasa por ahí hasta que van a cambiar? Se tiran algo ahí. ¿Le van a tirar algo, tú crees? El gemelo le está diciendo algo. Sí. Ah, no, porque lo conoce. Vamos arriba, Pi, vamos arriba, va. Me las quiero poner porque no se ven los colores. Sigue. ¿Cómo? No, dice. Y encima es nuestra, qué pita. Eso sí, tarjetita sí sabes. Descontado. Sí, a tarjeta al poli. No, puede hacer. No sería igual, ¿no? Pero los que tienen. No, pues si algún día mira. La metes por dentro y luego el nuevo. Voy a hacer un Vale, dentro, bien. bro, y ya está. ¿Qué llevas aquí? Está vacío. Ya sus cosas, bro, y sus cosas. Aquí no hay que guardar nada. Cabrón. El móvil te cae. Mario, mira, a ver. Guay, justo, Ah, no, Mario, mi hijo, perdona. Ah, que se llama Mario, vale. Vale, que no sabía. Sigue. Pesa lo mismo que hace 4 años. Y la deja seguir, ¡Tus ¿sabes? morros, árbitro! ¿Por qué da Tira ventaja? afuera, capullo. ¿Por qué da ventaja si le da ¿Por qué da vuelta? ventaja si la falta para otro lado? Árbitro, ¿no has querido ver el codazo o qué? Atentos ahí, La voy a borrar. ¡Ojo el 5 detrás! Pablo, ¿quieres tú la foto con él? Yo te la hago. Se lo he hecho. Selfie. Luego voy a poner la tronconeta. Estamos... Vaya manaca, tú. Uy, vaya mano, me han pegado. La que fue yo de... Le ha dado contra la mano. Ansu Fati. Hostia, el Mateo lleva Tiene que tener calor, No va a jugar ni un minuto. Bueno, es lo que tiene. Ya, tío, es que no. Pues, pero que no le saque a calentar. Coca-Cola. Y el directo se escucha. Sí. A ver, es verdad, no estamos diciendo nada. ¡Encima! Toma. La fila de los pies peleados. Solo tiene que correr. Pilla un balón al espacio. ¡Va! Por eso ha dejado de jugar esta. La 1:47. Que yo no puedo ver. ¿Pero qué haces, tío? ¿Cómo vas con eso, tío? Bueno, para coger llamadas, tío. Pero no puedes hablar con nadie, ¿no? No. Bueno, se ve un poco abajo. Ya, pero arriba. ¿Va el táctil? ¡Ojo! La rodilla. A ver si me compran uno por ahí. Si llego. Reacondicionado, tío, segunda mano. ¿Cuánto valdrá uno? Depende de la marca. Izquierda, mierda, cualquier mierda.
¡Ojo, Diego, la espalda! Así te digo una web si quieres para mirar. ¡Hombre, menos mal! Hay más móviles de eso. Back Market. Y ahí tienes un montón de móviles recondicionados. ¡Vamos, Parra, Ignacio! ¡Vamos! Hoy no lo han dejado. Vale, han reventado, Encima le ha pegado el puñetazo el portero al jugador. Se van a dejar de jugar, yo solo. Hostia, mira esa abeja. Han pasado 2 seguidos. ¡Ay, no mames! Mira cómo está. Mario, ¿qué es eso? ¿No fue fuera, Mario? ¡Hostia! ¡Ojo la larga, va! ¡Nasi, vamos! Mira lo que va a Voy a jugar. apagar, ¿vale? ¿Ya? Vale. ¿Te has planteado de cuando juegue Mateo? Tira. ¿Los gordos ahí? Yo creo que no. No va a salir. No va a salir. ¡Qué golazo, nene! La ha visto. Hola, digo, ¿cómo han perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? El portero está adelantado. Se acaba de chutar. Claro. Y la ha fallado y la ha pillado el otro. La mala. Tiene que sacar amarilla, ¿no? Sí. Bueno, quién sabe. Nosotros remontamos en contra. Ya, es todo. Vaya putada. Siempre pierde el minuto 90 esta gente, tío. Madre mía, tío. Vamos para arriba, eso. Esto teníamos que haber hecho nosotros ayer, no. Sí. Dárselo a Albert, tío. Voy a un córner ahora, ¿ves? Hago rascas, tío. A ver, esta segunda parte han jugado fatal. Ya, la primera me metió La un barra de cabeza. Portero arriba. Y ya no queda nada. Dale, Brian, dale arriba. Sí, para que te metan otro. Pero que suban todos. Toma. Tiene que añadir, no, tiene que añadir algo. Tiene que añadir algo la que deporte y los cambios. Me quité a las 3 y media de la mitad. ¿Quién ha hecho un puga? Él. Mira, el Parra se acaba arriba ya. Delantero tanquero. Solo junto el cobre. Es que la hemos tenido antes en uno contra ti. La va a girar entera. Mira el 11. Bueno. Vaya. Cambio. Mira quién saca. Madre mía. Al otro. También te digo, no lo ha celebrado ni Dios, Sí, está bien. ¿Quién? Parece que le paguen por gol o algo. ¿Sabes? Oye, pero ¿cuándo van a sacar? Tiene que añadir, ya te he dicho. Está sacando al Dinamo, al tío. Ya te he dicho que tiene que añadir. Oye, pero qué mala suerte, ¿no? El Mateo lo ha hecho calentar y lo ha vuelto a sentar en el banquillo. Si gana hoy hasta uno. Oye, qué pesados chutando la fuera, tío. Vamos al campo de los moridos.
Compañero de árbitro. Y sacamos la otra vez allá. Estaba con la Alex ahí, no sé qué hipoteca hay. Ya. Escápate, ¿no? ¡Mano! Mano. ¡Ojo! Pero tienes parras, Leo. Venga, va. ha pinchado la cama. Joder, pero yo que iba a pitar al final ya. Que amarilla, ¿no? Ahora también. ¿A quién? Al entrenador. ¿Qué le pasa? Ha tirado un baloncito. Si van perdiendo, ¿para qué no va a tirar la posta? Ese es el primo del Jairo. ¿Quién? El segundo del Árbitro, si fuéramos ganando aún podíamos perder el tiempo, pero el así segundo no, del Penny, es el primo del Jairo. El que está sentado de negro. Mira en medio. Cañete, balón a cañete, pero. No, pero. ¡Uy! Finillera. A ver, hay que intentarlo. Y ahora no va a parar. Ya, pero en un 90 como así, sí, puedes tirarlo. ¿Qué dices? Pero no la puesto. No es suya. Vaya Sí, putada. sí que era suya, sí que era suya. Sí que era suya. Sí que era suya. Sí que nada. Intento Te llevan el ADN. Son retrasados, tío. Oye, pero yo creo que no era suya. Era del otro. Que no, que sí que era suya. No es, estoy bien. Otra ¿Ves vez, cómo otra sube? vez. Qué pesado, tío. Llevar ahí 3. Si la pinillera se le da la vuelta a toda la pierna. Con la piernecilla que tiene. ¡Hala! Venga. Maricón. La pinillera le da la vuelta. Qué asco.